La enfermera Margaret O'Brien descendió del tren en la estación de Veracruz un martes de marzo de 1927. El clima húmedo y el olor a mar impregnaron sus sentidos mientras observaba el horizonte urbano de la ciudad portuaria. A sus 32 años, O'Brien ya contaba con una reputación sólida en el ámbito médico de Boston, pero la oportunidad de dirigir el departamento de enfermería del Hospital San Lorenzo representaba un ascenso significativo en su carrera. El edificio del hospital, una estructura colonial de piedra gris construida en 1874, se alzaba sobre una colina que dominaba el puerto. Sus muros gruesos y ventanales estrechos le conferían un aspecto institucional y severo. La capilla anexa, más reciente, 1912, contrastaba con su arquitectura neogótica y vitrales coloridos. El Dr. Wells la espera en su despacho, informó el chofer que la recogió en la estación. El hospital está muy necesitado de su experiencia. La tasa de mortalidad infantil en Veracruz es preocupante. Harrison Wells, director médico del Hospital San Lorenzo desde 1921, era un hombre de 45 años cuya presencia imponía respeto inmediato. Formado en la Universidad de Columbia, había desarrollado su carrera en México tras la Primera Guerra Mundial. Su reputación como cirujano pediátrico le había ganado el apoyo de las familias adineradas de Veracruz. «Señorita O'Brien», saludó Wells estrechando su mano con firmeza. «Su llegada es providencial. Nuestro departamento de maternidad y pediatría requiere una reorganización urgente». Los registros hospitalarios que Wells le mostró aquella tarde documentaban una mortalidad infantil del 28% en 1926, cifra que superaba ampliamente la media nacional mexicana. Son principalmente niños de familias pobres, con madres solteras o padres desconocidos, explicó Wells con un tono clínico. Las condiciones sanitarias en los barrios marginales son deplorables. Hacemos lo que podemos, pero a veces la intervención divina es nuestra única esperanza. En esa primera reunión, también conoció al capellán Thomas Mitchell, un sacerdote estadounidense de unos 50 años que había llegado a México en 1919. Su rostro demacrado y ojos profundos transmitían una intensidad inquietante. «La hermana O'Brien será una bendición para nuestros pequeños pacientes», comentó Mitchell con acento del sur de Estados Unidos. «La muerte prematura es una tragedia, pero también un misterio divino que debemos aceptar». Durante sus primeros meses, Margaret reorganizó los protocolos de higiene y cuidado infantil. Implementó técnicas modernas de asepsia, capacitó al personal mexicano y estableció registros más detallados de cada ingreso y fallecimiento. Para octubre de 1927, la mortalidad infantil había descendido al 22%. Un avance, pero insuficiente según los estándares de O'Brien. Algo no encajaba en las estadísticas. «Es extraño», comentó a su asistente, la enfermera mexicana Dolores Vega. «Los bebés que mueren no presentan patrones consistentes. Algunos parecían perfectamente sanos al nacer. Entonces, un detalle perturbador comenzó a manifestarse. Los fallecimientos ocurrían desproporcionadamente durante los turnos nocturnos, cuando el personal se reducía al mínimo y tanto el Dr. Wells como el padre Mitchell solían permanecer en el hospital». El 12 de diciembre de 1927, durante la celebración de la Virgen de Guadalupe, Margaret encontró al padre Mitchell saliendo del pabellón infantil a las 3:17 de la madrugada. «¿Algún problema, padre?», preguntó. «Extrema unción», respondió secamente. «El pequeño de la cama 8 no pasará la noche». Sin embargo, al revisar al paciente, un niño de 2 meses con una leve infección respiratoria, Margaret lo encontró durmiendo pacíficamente. Su condición era estable. Al revisar los registros de defunciones de los últimos 5 años, Margaret descubrió otro patrón perturbador. Más del 70% de los niños fallecidos eran huérfanos, hijos de madres solteras
o presentaban algún tipo de discapacidad congénita. El 7 de enero de 1928, Margaret comenzó a documentar sus observaciones en un diario personal, ocultándolo en un compartimento secreto de su baúl. «Hay algo sistemático en estas muertes», escribió. «No puedo evitar sospechar que existe una selección deliberada». En febrero de 1928, un incidente específico intensificó sus sospechas. Una joven madre soltera, María Fuentes, de 16 años, dio a luz a un varón saludable. A la mañana siguiente, se le informó que su hijo había fallecido durante la noche por complicaciones respiratorias. Cuando María exigió ver el cuerpo, se le dijo que ya había sido enterrado en la fosa común del cementerio municipal, siguiendo el protocolo estándar para familias sin recursos. Sin embargo, 3 días después, Margaret vio a una pareja adinerada de Xalapa salir del despacho de Wells con un recién nacido cuyas características recordaban notablemente al hijo de María. «¿De dónde vino ese bebé?», preguntó Margaret al doctor Wells posteriormente. «Una adopción privada», respondió él con frialdad. «Hay muchas madres que no pueden o no quieren criar a sus hijos. Encontramos hogares apropiados para esos niños. Es caridad cristiana, señorita O'Brien». Durante los siguientes meses, Margaret documentó meticulosamente cada nacimiento, cada muerte y cada supuesta adopción. Notó que los bebés que desaparecían del hospital seguían un patrón. Los físicamente perfectos eran adoptados, mientras que aquellos con el más mínimo defecto o de origen indeseable frecuentemente fallecían. La enfermera comenzó a notar también actividad nocturna inusual en la capilla. Varias veces al mes, generalmente después de fallecimientos infantiles, observó al padre Mitchell y a un ayudante entrando en la capilla con pequeños bultos envueltos en sábanas. En julio de 1928, aprovechando la ausencia temporal tanto de Wells como de Mitchell, Margaret utilizó su llave maestra para inspeccionar la capilla. El suelo de mármol bajo el altar presentaba señales de haber sido levantado y vuelto a colocar múltiples veces. «Creo que están enterrando a los niños bajo la capilla», confió a Dolores Vega, la única persona en quien confiaba plenamente. «Necesito pruebas concretas antes de acudir a las autoridades. Tenga cuidado», advirtió Dolores. «El doctor Wells tiene conexiones poderosas en el gobierno estatal y la iglesia protege a los suyos». Octubre de 1928 marcó un punto de inflexión. Margaret comenzó a notar que su correspondencia personal parecía haber sido abierta. Sus habitaciones mostraban signos sutiles de haber sido registradas. El personal del hospital, exceptuando a Dolores, comenzó a evitarla. «Están preparando algo contra usted», le advirtió Dolores en un susurro. Escuché al doctor Wells hablar con el administrador sobre discrepancias en el inventario de morfina. Para noviembre de 1928, Margaret O'Brien había recopilado suficientes evidencias circunstanciales para justificar una investigación formal. Su diario documentaba 37 casos de bebés fallecidos, cuyas muertes presentaban inconsistencias médicas significativas. Adicionalmente, había registrado 19 adopciones irregulares donde los recién nacidos desaparecían del hospital para reaparecer en familias adineradas de Veracruz, Ciudad de México y ocasionalmente del sur de Estados Unidos. «Las cifras oficiales no concuerdan con mis registros personales», escribió Margaret en su diario el 14 de noviembre. «Hay al menos 15 fallecimientos no documentados en los archivos del hospital desde mi llegada. ¿Dónde están esos cuerpos?». La madrugada del 20 de noviembre, Margaret decidió realizar una inspección más minuciosa de la capilla. Utilizando la excusa de un inventario nocturno de medicamentos, permaneció en el hospital después de su turno. A las 2:37 de la madrugada, cuando el edificio quedó en silencio, se dirigió a la capilla con una pequeña linterna y herramientas básicas. El interior de la capilla, iluminado tenuemente por la luz perpetua del altar,
proyectaba sombras inquietantes sobre los bancos de madera. Margaret se dirigió directamente hacia el área del altar. Examinando detenidamente el suelo de mármol, identificó marcas sutiles que indicaban que algunas losas habían sido removidas y recolocadas múltiples veces. Con esfuerzo considerable, logró desplazar una de las losas más pequeñas. El olor que emergió del espacio revelado confirmó sus peores sospechas, la inconfundible fetidez de la descomposición humana. En el reducido espacio que pudo observar, distinguió lo que parecían ser pequeños restos óseos, envueltos parcialmente en tela hospitalaria. El sonido de pasos en el pasillo la obligó a recolocar apresuradamente la losa y ocultarse en el confesionario. Desde su escondite, observó al padre Mitchell entrar en la capilla acompañado por un hombre que no pertenecía al personal habitual del hospital. Cargaban un pequeño bulto envuelto en una sábana. «Este es el último de la semana», comentó Mitchell. «Necesitamos ampliar el espacio bajo el altar. Están demasiado hacinados». «¿No sería más sencillo usar el cementerio municipal?», preguntó el desconocido. «Demasiados registros, demasiadas preguntas», respondió Mitchell. «Aquí están bajo la protección de Dios y lejos de cualquier investigación». Durante más de una hora, Margaret permaneció inmóvil en el confesionario mientras los hombres levantaban varias losas, depositaban el bulto en el espacio inferior y reorganizaban otros restos para hacer espacio. Sus voces eran mecánicas, sus movimientos precisos, como de quienes han realizado la misma tarea muchas veces. Al día siguiente, Margaret estaba visiblemente afectada. Dolores notó su palidez y las ojeras pronunciadas. «Vi algo anoche», confesó Margaret en un susurro mientras revisaban el inventario de la farmacia. «Necesito documentación fotográfica, pero no sé a quién acudir». «Mi hermano tiene una cámara», respondió Dolores. «Pero Margaret, si lo que sospechas es cierto, estás en grave peligro». El 26 de noviembre de 1928, Margaret recibió una notificación oficial. Debía presentarse ante el Consejo Administrativo del hospital al día siguiente para responder a acusaciones de irregularidades en el manejo de sustancias controladas. Según el documento, faltaban 47 ampollas de morfina del inventario, y su firma aparecía en los registros de retiro. «Están fabricando evidencia contra mí», explicó a Dolores mientras quemaba páginas comprometedoras de su diario. «Guarda esto», añadió entregándole un sobre sellado. «Si algo me sucede, entrégaselo al corresponsal del New York Times en Ciudad de México». La reunión del Consejo, celebrada el 27 de noviembre en el despacho de Wells, fue una farsa judicial. 5 hombres, incluyendo a Wells y Mitchell, presentaron evidencia de que Margaret había estado sustrayendo morfina durante meses, presuntamente para administrarla a niños con condiciones desafiantes. «Tenemos testimonios de que usted ha expresado ideas eugenésicas», afirmó Wells con expresión grave. «¿O sí? ¿Niega haber dicho que algunos niños están mejor muertos que sufriendo?» «Eso es una distorsión completa», respondió Margaret, manteniendo la compostura. «Jamás he administrado morfina a ningún paciente sin la debida prescripción y registro. Y sugiero que investiguemos la verdadera causa de la alta mortalidad infantil en este hospital». «¿Me está acusando a la administración de negligencia?», preguntó uno de los miembros del consejo. «Estoy sugiriendo algo peor que negligencia», respondió Margaret sosteniendo la mirada de Wells. «Algo que requiere una investigación independiente». Al salir de la reunión, Wells la siguió hasta el pasillo. «Usted no entiende en qué se está metiendo, O'Brien», murmuró. «Hay fuerzas mayores en juego. Familias importantes dependen de nuestros servicios. Sería sabio que aceptara su despido con dignidad y regresara a Boston». «¿Me está amenazando, doctor?» «Le estoy ofreciendo una salida. La alternativa sería lamentable. No sería la primera enfermera que sufre un colapso mental por la presión del trabajo hospitalario». Esa noche, Margaret escribió una carta detallada al gobernador del estado de Veracruz
y otra a la embajada estadounidense. Dolores se comprometió a enviarlas a la mañana siguiente. Sin embargo, cuando Margaret llegó al hospital el 28 de noviembre, encontró que su casillero había sido vaciado y sus pertenencias personales empacadas. El consejo ha determinado su despido inmediato, le informó el administrador, evitando su mirada. Tiene prohibido el acceso a cualquier área del hospital más allá de este vestíbulo. Al regresar a su hospedaje, Margaret encontró la habitación completamente revuelta. Su diario había desaparecido, junto con todas sus notas y la pequeña cámara que Dolores le había conseguido. Solo el sobre que había entregado a su colega permanecía a salvo. Durante los siguientes días, Margaret intentó contactar con autoridades locales, pero nadie estaba dispuesto a recibir sus denuncias. El periódico local publicó un breve artículo sobre su despido, mencionando conducta profesional cuestionable e inestabilidad emocional. El 3 de diciembre, mientras cenaba en una pequeña fonda cerca del puerto, Margaret notó que dos hombres la observaban desde otra mesa. Al salir del establecimiento, los mismos hombres la siguieron a una distancia apenas disimulada. No están tratando de ocultarse, explicó a Dolores durante un encuentro clandestino en el mercado. Quieren que sepa que me están vigilando. Debes irte de Veracruz, insistió Dolores. Vuelve a Estados Unidos. No puedo irme sin pruebas. Esos niños merecen justicia. El 8 de diciembre, Margaret recibió una nota anónima deslizada bajo la puerta de su habitación. Capilla, medianoche, puerta sur. La caligrafía no era de Dolores. Consciente del riesgo, pero determinada a obtener evidencias, Margaret se preparó para la reunión. Escondió el sobre con sus hallazgos en el forro de su abrigo y llevó un pequeño cuchillo como protección. A las 23:45 se aproximó cautelosamente a la capilla por el sendero menos iluminado. La puerta sur, normalmente cerrada, estaba ligeramente entreabierta. Dentro la capilla estaba en completa oscuridad. «Hola», susurró avanzando lentamente entre los bancos. Un golpe contundente en la nuca fue su única respuesta. Margaret cayó al suelo, momentáneamente aturdida. Antes de perder completamente la conciencia, alcanzó a ver la silueta del padre Mitchell inclinándose sobre ella. «Lamento que haya llegado a esto, señorita O'Brien», dijo con voz pausada, «pero hay demasiado en juego. Algunas almas inocentes deben sacrificarse por un bien mayor». Cuando Margaret recuperó la conciencia, se encontraba en una pequeña habitación sin ventanas que reconoció como el antiguo almacén de suministros en el sótano del hospital. Sus manos estaban atadas a una silla y sentía un dolor punzante en la cabeza. El doctor Wells estaba de pie frente a ella, preparando una jeringa. «No pretendíamos llegar a esto», dijo con tono clínico, «pero usted no nos dejó alternativa. Comprenda que nuestro trabajo es importante. Encontramos hogares para niños que de otro modo serían abandonados, y aquellos que no son adecuados para la adopción, les evitamos una vida de sufrimiento y rechazo». «Asesinar niños no es caridad», respondió Margaret, luchando contra el mareo. «Es monstruoso. La historia nos juzgará», intervino el padre Mitchell, emergiendo de las sombras. «Mientras tanto, me temo que tendrá que unirse a nuestros pequeños ángeles». Wells se aproximó con la jeringa. «Una sobredosis de morfina. Poético, considerando las acusaciones contra usted. Mañana encontrarán su cuerpo en su habitación, junto con una carta confesando sus crímenes y expresando remordimiento». Margaret intentó resistirse, pero el efecto del golpe y las ataduras limitaban sus movimientos. Cuando la aguja estaba a punto de penetrar su piel, un estruendo en la puerta interrumpió el procedimiento. Dolores Vega entró precipitadamente, seguida por dos oficiales de la policía estatal y un hombre que Margaret no reconoció. «Suelte esa jeringa, doctor», ordenó uno de los oficiales. «Esto es un malentendido», respondió Wells, ocultando la jeringa.
Esta mujer es una ex empleada con desequilibrios mentales. Estábamos intentando calmarla. Tenemos una orden para inspeccionar la capilla del hospital, respondió el segundo oficial, basada en evidencia proporcionada por la señorita Vega y corroborada por el inspector de salud pública. El rostro de Wells palideció visiblemente. No tienen autoridad para interferir en asuntos eclesiásticos, intervino Mitchell. La capilla es territorio de la iglesia. Tenemos la autorización del arzobispo de Veracruz, respondió el hombre desconocido, mostrando un documento oficial. Las acusaciones son demasiado graves para ignorarlas. Mientras uno de los oficiales liberaba a Margaret, Dolores le susurró: «Entregué tu sobre al inspector Torres. Él contactó a las autoridades estatales y eclesiásticas. La inspección de la capilla comenzó inmediatamente, a pesar de las protestas de Wells y Mitchell. Levantar las losas del altar reveló un espectáculo macabro. Decenas de pequeños cuerpos en diversos estados de descomposición, algunos recientes, otros reducidos a restos óseos, todos envueltos en sábanas hospitalarias con fechas y números escritos a mano. «Dios mío», murmuró el inspector Torres. «¿Cuántos hay aquí?» «Según mis cálculos, al menos 80», respondió Margaret, sostenida por Dolores mientras observaban la escena. «Y esos son solo los que no pudieron vender». El amanecer del 9 de diciembre de 1928 encontró a la capilla del Hospital San Lorenzo rodeada por un cordón policial. Un equipo de funcionarios forenses, dirigido por el doctor Eduardo Castillo de la Universidad de Veracruz, comenzó la meticulosa labor de documentar y exhumar los restos encontrados bajo el altar. «Nunca había visto algo así», comentó Castillo mientras supervisaba la extracción del primer cuerpo. «Esto no fue improvisado. Hay un sistema aquí, una metodología». Margaret, todavía recuperándose del trauma de la noche anterior, observaba el procedimiento desde un banco cercano. El inspector Torres se acercó con una taza de café. «Necesitaremos su testimonio completo», dijo sentándose junto a ella. «Wells y Mitchell se niegan a hablar, pero encontramos registros cifrados en la oficina del capellán. Parecen detallar pagos y transacciones». «¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo?», preguntó Margaret, su voz apenas un susurro. «Según los registros preliminares, desde al menos 1922, 5 años antes de su llegada. A mediodía, los periódicos locales ya habían publicado las primeras noticias del hallazgo. Para la tarde, reporteros de Ciudad de México y corresponsales internacionales comenzaban a llegar a Veracruz. La noticia de los ángeles enterrados de San Lorenzo se propagaba rápidamente. El proceso de exhumación continuó durante 3 días completos. Cada cuerpo recuperado era fotografiado, registrado y trasladado al Instituto Médico Forense para su análisis detallado. El espacio bajo el altar, que inicialmente parecía pequeño, resultó ser una fosa ampliada artificialmente, que se extendía más allá de los límites visibles del altar. «Han estado excavando gradualmente», explicó uno de los forenses, ampliando el espacio conforme necesitaban más capacidad. Para el 12 de diciembre, el recuento oficial llegó a 84 cuerpos infantiles, todos con edades estimadas entre recién nacidos y 6 meses. La mayoría presentaba evidencias de discapacidades congénitas o enfermedades crónicas. Margaret pasó horas identificando los restos, correlacionándolos con sus registros mentales y los fragmentos de documentación que había logrado preservar. Dijo señalando a un pequeño cuerpo parcialmente momificado, «debe ser Antonio García. Síndrome de Down. Nació en marzo de 1927, pocos días después de mi llegada. Me dijeron que había fallecido por complicaciones respiratorias, pero nunca vi el certificado de defunción oficial. El impacto en la comunidad fue inmediato y devastador. Familias que habían perdido hijos en el hospital durante años
comenzaron a presentarse, exigiendo saber si sus pequeños estaban entre los cuerpos recuperados. Una multitud se congregó frente al hospital, sosteniendo velas y fotografías de bebés fallecidos. El gobernador del estado ordenó una investigación oficial a gran escala. El 15 de diciembre, agentes federales se unieron al caso cuando surgieron evidencias de que la red de tráfico infantil operaba a través de varios estados e incluso cruzaba la frontera con Estados Unidos. Este no es un crimen aislado, explicó el fiscal federal Ramírez durante una reunión privada con Margaret y las autoridades locales. Estamos encontrando conexiones con orfanatos en Puebla, Ciudad de México y Monterrey, todos con patrones similares, niños indeseables que desaparecen mientras los saludables son adoptados por familias adineradas, frecuentemente extranjeras, que pagan sumas considerables. Las autopsias revelaron detalles aún más perturbadores. La mayoría de los niños habían fallecido por asfixia o sobredosis de morfina. Algunos presentaban signos de negligencia severa antes de la muerte, incluyendo desnutrición. No eran muertes misericordiosas, explicó el doctor Castillo durante su testimonio preliminar. Muchos sufrieron antes del final. El 18 de diciembre, la policía detuvo a 3 enfermeras y 2 médicos adicionales del hospital, acusados de complicidad en el esquema. Uno de ellos, el doctor Javier Ramos, confesó a cambio de clemencia. Wells estableció el sistema en 1922, declaró. Mitchell proporcionaba la justificación moral y las conexiones con familias católicas adineradas. Al principio solo colocaban bebés huérfanos en familias que no podían concebir. Luego comenzaron a seleccionar los perfectos para adopción, los defectuosos para disposición. El testimonio de Ramos corroboró las sospechas de Margaret. Los bebés saludables, especialmente aquellos de apariencia caucásica o mestiza clara, eran vendidos por sumas que oscilaban entre 500 y 2,000 pesos, equivalentes a varios miles de dólares actuales, a familias de la élite mexicana o estadounidense. Los pagos se canalizaban a través de donaciones a la capilla o honorarios médicos especiales. Para el 22 de diciembre, la investigación había identificado a 37 niños que habían sido vendidos ilegalmente a familias en México y 14 que habían sido trasladados a Estados Unidos. La embajada estadounidense se involucró formalmente en el caso. Margaret, ahora protegida en una casa de seguridad debido a amenazas contra su vida, trabajaba incansablemente con los investigadores, reconstruyendo la cronología de los crímenes y ayudando a identificar a posibles cómplices adicionales. No se trata solo de Wells y Mitchell, insistió durante una reunión con los fiscales. Había un sistema completo que lo permitía. Funcionarios que ignoraban las irregularidades, policías que desestimaban denuncias previas, personal administrativo que falsificaba documentos. El 26 de diciembre, un nuevo giro conmocionó a los investigadores. Una enfermera retirada, Carmen Ortiz, que había trabajado en San Lorenzo entre 1920 y 1925, se presentó con documentación adicional. No es el primer hospital donde Wells ha hecho esto, declaró, entregando un cuaderno desgastado. En 1919, dirigía la sala pediátrica del Hospital General en Tampico. Hubo rumores similares, una investigación que desapareció misteriosamente y luego fue trasladado a Veracruz con excelentes referencias. La revelación amplió el alcance de la investigación y sugirió que el número real de víctimas podría ser mucho mayor que los 84 cuerpos encontrados en Veracruz. El caso comenzó a revelar una red de complicidad institucional que se extendía a niveles insospechados. El 3 de enero de 1929, el juez asignado al caso, Ricardo Aguilar, recibió una carta anónima con fotografías comprometedoras de él mismo en situaciones indiscretas. Al día siguiente se recusó del caso citando conflictos de interés.
Están intentando obstruir la justicia, advirtió Margaret a Torres. Wells tiene protectores poderosos. El inspector Torres, quien se había convertido en aliado incondicional de Margaret, asintió gravemente. Hay nombres importantes en los registros financieros de Mitchell, industriales, políticos, incluso un diplomático. Todos pagaron por niños o por silencio. El 10 de enero, Mitchell fue encontrado muerto en su celda, aparentemente por suicidio. Una nota manuscrita contenía lo que parecía ser una confesión parcial, asumiendo toda la responsabilidad y exonerando a Wells y otros implicados. Esto es demasiado conveniente, observó Margaret al leer la noticia. Mitchell era un fanático, pero no el tipo de hombre que se sacrificaría por otros. La autopsia del sacerdote, sin embargo, confirmó el suicidio. Había mordido una cápsula de cianuro oculta en el forro de su sotana. La pregunta persistía: ¿quién le había proporcionado el veneno? Mientras tanto, la presión pública crecía. Manifestaciones diarias exigían justicia para las víctimas de San Lorenzo. El caso había captado la atención internacional, con artículos en The New York Times y otros periódicos prominentes describiendo el horror de Veracruz como uno de los crímenes más atroces contra la infancia en la historia moderna. El 15 de enero de 1929, en una maniobra inesperada, Wells solicitó un acuerdo con la Fiscalía, ofreciendo revelar nombres de cómplices de alto nivel a cambio de evitar la pena capital. Antes de que pudiera testificar, sin embargo, fue apuñalado en los baños del juzgado por un detenido no relacionado con el caso. Alguien pagó por su silencio permanente, concluyó Torres cuando recibieron la noticia. Estábamos demasiado cerca de los verdaderos poderes detrás del esquema. Con los dos principales acusados muertos, la investigación enfrentaba obstáculos significativos. Sin embargo, la documentación recopilada por Margaret y las evidencias forenses permitieron que el caso continuara, ahora enfocado en la red de complicidad institucional. El 2 de febrero de 1929, Margaret recibió una citación para comparecer ante un gran jurado federal en Ciudad de México. Sería su oportunidad de presentar todo lo que sabía sobre el caso a las más altas autoridades judiciales del país. Ciudad de México, 5 de febrero de 1929. El edificio de la Suprema Corte de Justicia imponía respeto con su arquitectura neoclásica y sus columnas de cantera. Margaret O'Brien, vestida formalmente con un traje sastre gris, subió las escaleras acompañada por dos agentes federales asignados a su protección permanente. ¿Está preparada?, preguntó el fiscal Ramírez, recibiéndola en el vestíbulo. El jurado está compuesto por personas respetables, pero algunos tienen conexiones con las familias implicadas. Será una batalla difícil. Llevo preparándome para esto desde diciembre, respondió Margaret con determinación. Tengo nombres, fechas, registros. La verdad debe prevalecer. La sala del gran jurado, con sus paneles de madera oscura y asientos dispuestos en semicírculo, estaba diseñada para intimidar a los testigos. 16 ciudadanos prominentes formaban el jurado investigador, encargado de determinar si existían suficientes evidencias para procesar a los acusados restantes y a los nuevos implicados que habían surgido durante la investigación. Durante 6 horas, Margaret declaró metódicamente sobre cada aspecto del caso: las inconsistencias estadísticas que había detectado, las muertes sospechosas, las adopciones irregulares, el tráfico de infantes y, finalmente, el macabro descubrimiento bajo la capilla. ¿Está sugiriendo, señorita O'Brien, que figuras prominentes de nuestra sociedad participaron conscientemente en el asesinato de niños?, preguntó uno de los jurados, un industrial de apellido Montero. Estoy afirmando, con evidencia documental, que al menos 22 familias adquirieron bebés sabiendo que provenían de fuentes ilegítimas, respondió Margaret sin titubear.
y que al menos 12 funcionarios públicos recibieron pagos para ignorar irregularidades en los registros de nacimiento y defunción. El testimonio de Margaret fue seguido por el de Dolores Vega, quien confirmó los hallazgos desde su perspectiva como enfermera local. Posteriormente, el doctor Castillo presentó las evidencias forenses, incluyendo fotografías de los cuerpos recuperados que provocaron visible consternación entre los jurados. Los 84 cuerpos presentan patrones consistentes, explicó Castillo. El 72% muestra signos de sofocación manual o con almohada. El 18% presenta residuos de morfina en tejidos preservados. El resto murió por desnutrición deliberada o exposición a elementos. El 8 de febrero, el gran jurado escuchó testimonios adicionales de padres que habían perdido hijos en circunstancias sospechosas en el hospital. María Fuentes, ahora de 17 años, describió cómo le habían arrebatado a su bebé sano para después informarle que había fallecido. Cuando pedí ver su cuerpo, me dijeron que ya había sido enterrado, relató entre lágrimas. 3 meses después, vi a mi hijo en brazos de la esposa del juez Valenzuela en el Parque Central. Lo reconocí por la pequeña marca de nacimiento en su muñeca derecha. El juez Valenzuela, coincidentemente, había sido quien desestimó una denuncia previa contra el hospital en 1926. El 10 de febrero, el momento crucial llegó cuando Carlos Domínguez, ex asistente administrativo del padre Mitchell, testificó bajo inmunidad parcial. Domínguez había sido quien mantenía los libros contables paralelos que registraban los pagos por las adopciones especiales. El sistema estaba codificado, explicó mostrando un libro de contabilidad con entradas crípticas. Categoría A significaba bebés perfectamente sanos, de apariencia europea, que alcanzaban los precios más altos. Categoría B eran bebés sanos, de apariencia mestiza. Categoría C eran aquellos con defectos menores corregibles. Todo lo demás se clasificaba como descarte. Domínguez confirmó que el esquema operaba con la complicidad de funcionarios del registro civil, 2 jueces de familia y un cónsul estadounidense que facilitaba documentación para los niños exportados a Estados Unidos. ¿Y quién recibía el dinero?, preguntó el fiscal. Se dividía en 3 partes, una para Wells, otra para Mitchell y la tercera para un fondo que Mitchell llamaba Protección Institucional. Nunca vi quiénes recibían esos pagos, pero Mitchell mencionaba frecuentemente que tenían amigos en las alturas. El testimonio de Domínguez provocó un tumulto en la sala. 2 jurados solicitaron ser recusados, citando conflictos de interés previamente no declarados. Mientras tanto, la presión externa continuaba creciendo. Manifestaciones masivas se realizaban frente a la Suprema Corte y el Palacio Nacional. La prensa internacional seguía el caso con intensidad. El New York Times publicó un extenso reportaje titulado La industria de la muerte infantil en México, que vinculaba el caso con tráfico internacional de menores. El 15 de febrero, un giro inesperado conmocionó al tribunal. El cónsul estadounidense en Veracruz, William Patterson, implicado por el testimonio de Domínguez, fue encontrado muerto en su residencia oficial. La causa inicial parecía ser suicidio por arma de fuego, pero las circunstancias resultaban sospechosas. Están eliminando testigos, advirtió Torres a Margaret durante un receso. Alguien está muy asustado por lo que podría revelarse. ¿Qué hay de los registros consulares?, preguntó Margaret. Deberían contener información sobre los niños transportados a Estados Unidos. Desaparecidos, respondió Torres. El incendio accidental en la oficina consular destruyó los archivos de los últimos 6 años. Para el 20 de febrero, el gran jurado había escuchado a más de 40 testigos. La deliberación duró 3 días completos.
Finalmente, el 23 de febrero de 1929, emitieron su dictamen. Había suficiente evidencia para procesar a 27 personas por cargos que incluían homicidio, tráfico de menores, falsificación de documentos públicos y obstrucción de la justicia. Entre los acusados figuraban 3 médicos adicionales del hospital, 5 enfermeras, 2 funcionarios del registro civil, el juez Valenzuela y, sorprendentemente, el ex gobernador de Veracruz, quien habría recibido pagos sustanciales para ignorar denuncias previas sobre irregularidades en el hospital. Sin embargo, varios nombres prominentes mencionados en los registros de Mitchell quedaron fuera de la acusación formal debido a insuficiencia de evidencias corroborativas. Margaret sospechaba que la influencia política seguía protegiendo a algunos implicados. Los juicios comenzaron en abril de 1929, atrayendo atención internacional. Margaret, convertida en testigo principal de la Fiscalía, enfrentó interrogatorios agresivos por parte de los abogados defensores, quienes intentaron desacreditarla como una extranjera con prejuicios contra las instituciones mexicanas y una mujer inestable emocionalmente. La señorita O'Brien afirma tener conocimientos médicos que le permitieron detectar anomalías, argumentó el defensor del doctor Ramos. Sin embargo, carecía de la autoridad o expertise para cuestionar diagnósticos establecidos por médicos certificados. Margaret mantuvo la compostura durante las 10 horas de contrainterrogatorio, apoyándose en la documentación meticulosa que había recopilado. No se necesita ser cirujano para reconocer que un bebé sano no muere repentinamente sin causa aparente, respondió en un momento clave del juicio. Y ciertamente no se necesita un título médico para entender que enterrar cuerpos bajo una capilla, en lugar de reportar las muertes oficialmente, constituye un encubrimiento criminal. Para junio de 1929, los primeros veredictos comenzaron a emitirse. 3 médicos y 4 enfermeras fueron condenados a penas que oscilaban entre 15 años y cadena perpetua por homicidio múltiple. Los funcionarios del registro civil recibieron sentencias de 8 años por falsificación de documentos públicos. Sin embargo, el caso contra el exgobernador y otros funcionarios de alto rango se complicó cuando testigos clave se retractaron o desaparecieron misteriosamente. En septiembre de 1929, el tribunal desestimó los cargos contra 5 de los acusados más influyentes, citando evidencia insuficiente. «Esto es una farsa», protestó Margaret ante el fiscal Ramírez. «Los registros financieros muestran claramente los pagos. Los registros muestran transferencias», respondió Ramírez con evidente frustración. «Pero sin testigos que confirmen el propósito de esos pagos. Legalmente son solo transacciones comerciales no especificadas». A pesar de estos reveses, el caso había logrado exponer una red criminal que había operado con impunidad durante años. Las reformas en el sistema de adopción y en los protocolos hospitalarios pediátricos comenzaron a implementarse a nivel nacional. El 12 de octubre de 1929, Margaret recibió una carta oficial del presidente de México, reconociendo su valor y determinación en la búsqueda de justicia. Sin embargo, la misma semana, comenzó a recibir amenazas anónimas advirtiendo que algunos secretos deberían permanecer enterrados. «Deberías considerar regresar a Estados Unidos», le aconsejó Torres durante una cena. «Has hecho más de lo que cualquiera podría esperar. Los juicios principales han concluido. ¿Y qué hay de las familias que siguen buscando respuestas?», respondió Margaret. «¿Qué hay de los niños traficados que aún podrían ser localizados? No puedo abandonarlos ahora». Su determinación, sin embargo, tendría un precio elevado. El 27 de noviembre de 1929, exactamente un año después de su confrontación inicial con el Consejo del Hospital,
Margaret O'Brien fue encontrada inconsciente en su apartamento en Ciudad de México, con síntomas de envenenamiento por arsénico. Ciudad de México, 28 de noviembre de 1929. Los médicos del Hospital General trabajaban frenéticamente para salvar la vida de Margaret O'Brien. El diagnóstico: envenenamiento severo por arsénico, probablemente administrado en pequeñas dosis durante varias semanas, culminando en una dosis mayor que provocó el colapso. «Es un milagro que siga viva», comentó el doctor Alejandro Fuentes, toxicólogo principal. La cantidad de arsénico en su sistema habría matado a la mayoría de las personas. Su constitución física es extraordinaria. Dolores Vega, quien había viajado inmediatamente desde Veracruz al conocer la noticia, permanecía junto a la cama de Margaret, alternándose con los agentes federales que ahora montaban guardia permanente. «Revisamos su apartamento», informó Torres a Dolores en el pasillo del hospital. El veneno estaba en el azúcar. Alguien con acceso a su cocina lo estuvo administrando gradualmente. La casera desapareció. Su apartamento está vacío, sin rastro de sus pertenencias. Claramente fue preparado con anticipación. Durante 2 semanas, Margaret permaneció en estado crítico, alternando entre la conciencia y la inconsciencia. Los médicos administraban agentes quelantes para eliminar el arsénico de su organismo, pero el daño a sus riñones e hígado era considerable. El intento de asesinato generó indignación pública y renovó la atención sobre el caso. El presidente ordenó personalmente una investigación exhaustiva sobre el atentado, asignando recursos adicionales a la protección de testigos y funcionarios judiciales involucrados. El 15 de diciembre, mientras Margaret seguía hospitalizada, se produjo un avance significativo. Investigadores federales localizaron a Consuelo Estrada, la casera desaparecida, en un pueblo remoto de Michoacán. Antes de que pudieran detenerla, se suicidó con la misma sustancia que había utilizado contra Margaret. Entre sus pertenencias encontraron un diario y correspondencia que la vinculaba con Ricardo Mendoza, cuñado del exgobernador, y uno de los acusados que habían eludido condena por falta de evidencias. «Tenemos la conexión directa», explicó Torres a Dolores. «Pagos bancarios de Mendoza a Estrada. Instrucciones escritas sobre cómo administrar el veneno. Esto reabre el caso contra los conspiradores de alto nivel». El 2 de enero de 1930, Margaret experimentó una mejoría significativa. Aunque debilitada, pudo proporcionar una declaración formal sobre los eventos previos al envenenamiento. Recordaba haber notado un sabor ligeramente metálico en su té matutino durante semanas, pero lo había atribuido al agua de la ciudad. «Estrada siempre fue amable», comentó con voz débil. «Me traía bizcochos caseros cada semana. Nunca sospeché». «La reclutaron precisamente por eso», respondió Torres. «Su perfil era perfecto. Viuda mayor, respetable, sin conexiones aparentes con los implicados. La recuperación de Margaret fue lenta, pero constante. Para marzo de 1930 podía caminar distancias cortas y su mente había recuperado toda su agudeza. Los médicos, sin embargo, advertían que el daño a sus órganos internos probablemente sería permanente, requiriendo medicación de por vida. Mientras tanto, el caso judicial cobraba nuevo impulso. El 12 de marzo, el fiscal general reabrió formalmente la investigación contra Mendoza y otros 5 acusados previamente exonerados, basándose en la nueva evidencia. Las conexiones financieras reveladas en los documentos de Estrada proporcionaban el eslabón faltante que vinculaba directamente a los conspiradores de alto nivel con los eventos en el Hospital San Lorenzo. «Quieren que testifique nuevamente», comentó Margaret a Dolores durante una de sus visitas diarias. «El médico dice que no estoy lo suficientemente fuerte, pero no podemos permitir que esta oportunidad se escape». «Tu salud es prioritaria», respondió Dolores con firmeza. «Los documentos pueden hablar por sí mismos.
Los documentos no tienen el mismo impacto que un testigo vivo. Necesitan verme, ver lo que intentaron hacer para silenciarme. El 28 de abril de 1930, contra el Consejo Médico, pero con preparativos especiales para atender sus necesidades sanitarias, Margaret compareció ante el tribunal en silla de ruedas. Su figura demacrada, contrastando dramáticamente con su determinación inquebrantable, causó profunda impresión en el jurado y los asistentes. Durante 3 horas, relató metódicamente la cronología de eventos desde su llegada a Veracruz, los descubrimientos macabros, las amenazas y finalmente el intento de asesinato. La sala permaneció en silencio sepulcral mientras describía los síntomas progresivos del envenenamiento. Sabía que estaba muriendo, concluyó, pero mi único pesar era que la verdad completa podría morir conmigo. Estos hombres no solo mataron a 84 niños inocentes, establecieron un sistema que mercantilizaba la vida humana, que determinaba qué bebés merecían vivir basándose en su apariencia y origen social. El 10 de mayo de 1930, Ricardo Mendoza fue declarado culpable de intento de homicidio y conspiración criminal, recibiendo una sentencia de 30 años. Su condena abrió las puertas para procesar al exgobernador y otros 3 funcionarios por complicidad en el esquema de tráfico infantil. Para junio de 1930, Margaret había recuperado suficiente fuerza para considerar su futuro. La embajada estadounidense le ofreció repatriarla con honores, reconociendo su valor excepcional. Varias universidades médicas en Estados Unidos expresaron interés en contratarla como instructora, basándose en su experiencia y compromiso ético. ¿Regresarás a Boston?, preguntó Dolores durante un paseo por Chapultepec, donde Margaret practicaba caminar distancias mayores. No lo he decidido, respondió contemplando el lago. Hay algo inconcluso aquí. No solo los juicios pendientes, sino las familias que siguen buscando respuestas. Un nuevo desarrollo surgió cuando investigadores localizaron a 3 de los niños traficados en familias adineradas de San Antonio, Texas. Las pruebas genéticas, una tecnología aún rudimentaria pero emergente, confirmaron su identidad y origen. Estas criaturas han vivido 5 años con familias que los aman, observó Margaret, revisando los informes. Arrancarlos de esos hogares ahora podría causar un trauma adicional, pero sus madres biológicas tienen derecho a conocerlos. El dilema ético sobre el destino de los niños traficados que habían sido criados por familias adoptivas inconscientes de su origen ilegal se convirtió en un debate nacional. Margaret, con su perspectiva única como testigo principal del caso, fue invitada a participar en comisiones gubernamentales para establecer protocolos. Propongo un enfoque centrado en el bienestar de los niños, argumentó en una sesión particularmente tensa. Contacto supervisado con las familias biológicas, manteniendo la estabilidad actual, mientras establecemos gradualmente vínculos con sus orígenes. No podemos corregir una injusticia creando otra. Sus recomendaciones eventualmente formaron la base para una nueva legislación sobre adopciones fraudulentas, que priorizaba el interés superior del menor mientras reconocía los derechos de las familias biológicas a mantener algún tipo de relación. En septiembre de 1930, nuevas evidencias surgieron cuando un antiguo conductor de Wells fue localizado en Guadalajara. Su testimonio reveló la existencia de una segunda fosa en la propiedad rural del médico, donde presuntamente se habían enterrado más cuerpos entre 1922 y 1925, antes de que la capilla fuera adaptada para ese propósito. Las excavaciones en la hacienda abandonada de Wells, iniciadas el 5 de octubre, confirmaron la horrible sospecha. 37 cuerpos infantiles adicionales fueron descubiertos, elevando el total a 121 víctimas confirmadas. Esto es más grande de lo que imaginábamos, comentó Torres, visiblemente afectado tras visitar el sitio.
Estamos hablando de una operación sistemática que abarcó más de una década. El descubrimiento renovó la indignación pública y aceleró los procesos judiciales contra los implicados restantes. En noviembre de 1930, el exgobernador finalmente fue condenado a 25 años de prisión por obstrucción de la justicia y complicidad en operaciones criminales. Para diciembre de 1930, mientras el caso seguía desarrollándose en múltiples frentes judiciales, Margaret tomó una decisión sobre su futuro. Aceptó una posición como consultora especial para el recién creado Departamento de Protección Infantil del gobierno mexicano, con la misión específica de reformar los protocolos hospitalarios pediátricos y los sistemas de adopción. «No puedo abandonar lo que comenzamos», explicó a Dolores, quien había aceptado un puesto similar. «Estos niños merecen un legado de cambio real, no solo justicia retrospectiva». El 15 de enero de 1931, en una ceremonia solemne en el Palacio Nacional, Margaret O'Brien recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta distinción otorgada a extranjeros, en reconocimiento a su valor y compromiso con la justicia. Su discurso, breve pero poderoso, se centró no en los horrores descubiertos, sino en las reformas necesarias. Lo que sucedió en San Lorenzo no fue solo el fracaso de individuos corruptos, sino de sistemas enteros que fallaron en proteger a los más vulnerables, declaró. Nuestra responsabilidad ahora es construir instituciones que nunca más permitan que el poder y la codicia determinen el valor de una vida humana. Durante los siguientes 18 meses, Margaret dedicó sus energías menguantes a implementar cambios fundamentales en la atención pediátrica y los sistemas de protección infantil. A pesar de su salud comprometida, viajó extensamente por México, inspeccionando hospitales, orfanatos y centros de adopción, aplicando las dolorosas lecciones aprendidas en Veracruz. El 8 de agosto de 1932, mientras supervisaba la implementación de nuevos protocolos en un hospital rural de Oaxaca, Margaret sufrió un colapso renal, consecuencia del daño permanente causado por el envenenamiento. Fue trasladada urgentemente a Ciudad de México, donde los médicos lucharon por estabilizarla. Ciudad de México, 10 de agosto de 1932. El Hospital General bullía de actividad mientras los mejores especialistas del país se turnaban en la habitación 317. Margaret O'Brien, conectada a diversos aparatos médicos, luchaba por su vida por segunda vez en 3 años. El daño renal, exacerbado por su extenuante ritmo de trabajo, había provocado una insuficiencia sistémica. Debería haberla obligado a descansar, se lamentaba Dolores junto a su cama. Siempre ignoraba las advertencias médicas cuando había trabajo pendiente. El inspector Torres, ahora director de investigaciones especiales, llegó con un ramo de flores y noticias importantes. La Suprema Corte ratificó las sentencias contra los últimos 3 acusados, informó en voz baja. El caso está oficialmente cerrado en términos judiciales. Todos los principales responsables han sido condenados. Margaret, semiconsciente, pareció reaccionar con una leve sonrisa. Torres y Dolores intercambiaron miradas preocupadas. Los médicos habían sido claros. Sin un trasplante renal, tecnología aún experimental y prácticamente inaccesible en 1932, sus perspectivas eran sombrías. El 12 de agosto, la noticia sobre el estado crítico de Margaret llegó a los periódicos. Una vigilia espontánea se formó frente al hospital. Madres con niños pequeños, muchas de ellas beneficiarias directas de las reformas implementadas gracias a su trabajo, llegaron con velas y flores. «Le debo la vida de mi hija», declaró a la prensa Concepción Ramírez, sosteniendo a una niña de 3 años. Los nuevos protocolos que ella implementó detectaron una cardiopatía congénita que los médicos anteriormente habrían ignorado. El 15 de agosto, contra todo pronóstico, Margaret experimentó una leve mejoría.
Los tratamientos experimentales aplicados por el doctor Fuentes parecían estar funcionando. Aunque débil, recuperó plena conciencia y capacidad para comunicarse. «Necesito que me traigas mis notas», pidió a Dolores en cuanto pudo hablar. «El programa de capacitación para enfermeras rurales debe continuar con o sin mí». «Primero recupérate», respondió Dolores, ocultando su emoción. «Los programas están en buenas manos». Durante las siguientes semanas, desde su cama de hospital, Margaret continuó dirigiendo aspectos clave de las reformas. Dictaba memorandos, revisaba propuestas y mantenía videoconferencias con funcionarios de salud. Su habitación se había convertido en una extensión de su oficina, para consternación de los médicos. «Nunca había visto tanta determinación», comentó el doctor Fuentes a Torres. «Está literalmente manteniendo a raya a la muerte con pura fuerza de voluntad y trabajo». El 7 de septiembre, un avance significativo iluminó la situación. Un nefrólogo estadounidense, el doctor Robert Simmons, contactó al hospital tras leer sobre el caso de Margaret. Ofrecía implementar un tratamiento de diálisis experimental que había desarrollado en la Universidad de Chicago. «No es una cura», explicó Simmons tras examinar a Margaret, «pero podría estabilizarla lo suficiente para permitir una recuperación parcial de la función renal». El gobierno mexicano, reconociendo la deuda nacional con O'Brien, autorizó de inmediato los fondos necesarios para el costoso tratamiento. El 12 de septiembre se realizó la primera sesión de diálisis, un procedimiento que duró 8 horas y requirió equipamiento especialmente importado. «Es como un milagro de la ciencia», comentó Dolores al ver el color regresar gradualmente al rostro de Margaret. «La medicina que ella defendió ahora le está devolviendo la vida». Para octubre de 1932, la condición de Margaret se había estabilizado lo suficiente para considerar un traslado. La embajada estadounidense ofreció repatriarla a un centro médico especializado en Boston. Tras mucha deliberación, Margaret aceptó. «No es un adiós», aseguró a Dolores mientras preparaban el traslado. «Es una pausa estratégica. Volveré cuando esté más fuerte para completar lo que comenzamos». El 15 de octubre de 1932, una ambulancia especialmente acondicionada trasladó a Margaret al aeropuerto. A lo largo de la ruta, cientos de personas se congregaron espontáneamente para despedirla, muchas sosteniendo carteles con mensajes de agradecimiento. La escena se repitió en múltiples ciudades del país, donde la historia de la enfermera que desafió al sistema se había convertido en símbolo de integridad y justicia. La partida de Margaret no detuvo el impulso de las reformas que había iniciado. El Departamento de Protección Infantil, ahora dirigido por Dolores Vega, continuó implementando los protocolos y sistemas diseñados bajo su dirección. Para diciembre de 1932, la mortalidad infantil hospitalaria en México había descendido un 22% respecto a 1927. En Boston, Margaret recibió tratamiento especializado en el Massachusetts General Hospital. Aunque los médicos confirmaron que el daño renal era permanente, los nuevos tratamientos permitían mantener una calidad de vida razonable. Desde su habitación hospitalaria, mantuvo correspondencia regular con Dolores y otros colegas en México, siguiendo atentamente el progreso de las reformas. El 3 de enero de 1933, el caso San Lorenzo entró en una nueva fase cuando comenzaron las audiencias de compensación para las familias de las víctimas. Un fondo especial, creado con bienes confiscados a los condenados y aportaciones gubernamentales, proporcionaría apoyo económico y psicológico a los afectados. «Es insuficiente», escribió Margaret a Torres después de conocer los detalles del programa, «pero reconoce oficialmente el sufrimiento y la responsabilidad institucional. Es un comienzo». Para marzo de 1933, un desarrollo inesperado conmovió a todos los involucrados.
3 de los niños traficados a Estados Unidos, ahora de 6-7 años, fueron reunidos con sus madres biológicas mexicanas bajo un programa especial de visitas supervisadas. Las familias adoptivas, tras conocer el origen criminal de las adopciones, habían accedido a participar en este programa pionero de familia extendida. «Es el modelo que siempre visualicé», comentó Margaret cuando Dolores le envió fotografías del encuentro. «No más secretos, no más identidades robadas, solo verdad y reconciliación centrada en el bienestar de los niños». El 15 de abril de 1933, la Universidad Nacional Autónoma de México inauguró la Cátedra Margaret O'Brien de Ética Médica y Protección Infantil, un programa académico permanente dedicado a formar profesionales de la salud con énfasis en los derechos de los pacientes más vulnerables. Aunque demasiado débil para asistir personalmente, Margaret envió un mensaje videograbado para la ceremonia. «Lo que descubrimos en San Lorenzo no fue solo una aberración criminal», afirmó en su mensaje. «Fue el resultado de sistemas que valoraban algunas vidas más que otras, de instituciones que priorizaban el poder y el beneficio sobre la dignidad humana. La verdadera reforma no consiste únicamente en castigar a los culpables, sino en transformar las estructuras que permitieron sus crímenes». Para julio de 1933, los efectos del caso San Lorenzo habían trascendido las fronteras mexicanas. Inspirados por las reformas implementadas, varios países latinoamericanos comenzaron a revisar sus propios sistemas de protección infantil y adopción. El Protocolo O'Brien, como se conocía informalmente al conjunto de salvaguardas diseñadas tras el caso, se convertía en referencia internacional. En septiembre de 1933, Margaret recibió la noticia de que el sitio del antiguo Hospital San Lorenzo, cerrado definitivamente tras el escándalo, sería convertido en un centro de atención materno-infantil modelo, incorporando todas las reformas y protocolos desarrollados en respuesta a la tragedia. «La transformación es poética», escribió a Dolores. «Donde hubo muerte y corrupción, ahora habrá vida y transparencia. Es el monumento más apropiado para aquellos 121 pequeños que nunca tuvieron oportunidad». El 7 de octubre de 1933, la Organización Panamericana de la Salud invitó formalmente a Margaret a dirigir una comisión internacional sobre derechos de los pacientes pediátricos. Aunque su salud no le permitiría asumir un rol activo presencial, aceptó servir como asesora principal, trabajando remotamente desde Boston. «Tu influencia sigue expandiéndose», le comentó Torres durante una visita a Boston en noviembre. «El caso que parecía destinado a ser encubierto ahora está transformando políticas internacionales». «Nunca fue sobre mí», respondió Margaret, visiblemente más delgada, pero con la misma intensidad en su mirada. «Se trata de establecer un precedente, que nadie, sin importar su poder o posición, puede decidir qué vidas tienen valor y cuáles no». Durante el invierno de 1933-1934, la salud de Margaret fluctuó considerablemente. Los tratamientos de diálisis, aunque efectivos, resultaban cada vez más agotadores para su cuerpo debilitado. Para febrero de 1934, los médicos recomendaron reducir sus actividades profesionales. «Tu cuerpo necesita todo tu enfoque ahora», insistió Dolores durante una llamada telefónica. «Las reformas continuarán. Has construido algo que trasciende a cualquier individuo». Reluctantemente, Margaret aceptó el consejo médico. Por primera vez desde 1927, dejó de trabajar activamente en los proyectos relacionados con San Lorenzo. Su correspondencia se volvió más personal y reflexiva. El 12 de marzo de 1934, en una carta a Dolores, escribió: «A veces pienso en aquella primera noche en la capilla, cuando vi lo que nadie debería ver. Hubiera sido más fácil ignorarlo, convencerme de que estaba equivocada. Pero entonces, ¿quién hablaría por ellos? Cada vida tiene valor inherente, Dolores».
Cada uno de esos pequeños merecía ser visto, ser nombrado, ser reconocido. Si mi salud fue el precio por darles esa dignidad, lo pagaría nuevamente sin dudar. El 3 de abril de 1934, la Universidad de Harvard otorgó a Margaret O'Brien un doctorado honoris causa en humanidades, reconociendo su extraordinaria contribución a la ética médica y los derechos humanos. Demasiado débil para asistir a la ceremonia, su hermana menor, Eleanor, recibió el honor en su nombre. Margaret nos enseñó que la verdadera medicina no trata solo de curar enfermedades, declaró el decano en la ceremonia. Se trata de defender la dignidad humana, especialmente cuando los sistemas diseñados para protegerla fallan. Boston, 18 de mayo de 1934. La residencia O'Brien, una modesta casa victoriana en las afueras de la ciudad, se había convertido en un centro no oficial de correspondencia internacional. Cartas y telegramas llegaban diariamente desde México, América Latina y Europa, dirigidos a Margaret, cuya salud continuaba deteriorándose pese a los tratamientos. Eleanor O'Brien, quien había dejado su trabajo como maestra para cuidar a su hermana, organizaba meticulosamente cada comunicación. Las más importantes eran leídas a Margaret durante sus períodos de lucidez cada vez más breves. Dolores envía fotografías de la inauguración del Centro Materno Infantil en Veracruz, comentó Eleanor una tarde mientras acomodaba las almohadas de Margaret. Han nombrado el pabellón principal en tu honor. Margaret, visiblemente demacrada pero con ojos aún intensos, sonrió débilmente al ver las imágenes. El nuevo centro, construido en los terrenos del antiguo Hospital San Lorenzo, representaba arquitectónicamente todo lo contrario a su predecesor. Amplios ventanales permitían la entrada de luz natural. Los espacios eran abiertos y transparentes, y un memorial discreto pero conmovedor recordaba a las 121 víctimas infantiles. «Es hermoso», murmuró observando los detalles. Luz donde hubo oscuridad, transparencia donde hubo secretos. El 25 de mayo una visita especial iluminó la casa. María Fuentes, ahora de 22 años, había viajado desde México con su hijo de 7 años. Reunido con ella gracias al programa de reconexión familiar establecido tras el caso. El gobierno mexicano había financiado el viaje como parte de un proyecto de documentación histórica. Quería que conociera a la mujer que nos devolvió nuestra vida, explicó María mientras su hijo, tímidamente, entregaba un dibujo a Margaret. Roberto ahora tiene 2 familias que lo aman y conoce su verdadera historia. Sin usted, habríamos permanecido separados para siempre. El encuentro, aunque breve debido a la fragilidad de Margaret, quedó documentado por un fotógrafo del Boston Globe para un reportaje especial. La imagen de Margaret sosteniendo la mano del pequeño Roberto se convertiría posteriormente en un símbolo poderoso de reconciliación y justicia. Para junio de 1934, la condición de Margaret había empeorado significativamente. Los médicos recomendaron suspender los tratamientos de diálisis, que ahora causaban más sufrimiento que beneficio. Eleanor, respetando los deseos expresados previamente por su hermana, aceptó la transición a cuidados paliativos. «No quiero que se enfoquen en lo que estoy perdiendo», instruyó Margaret durante un momento de claridad. «Prefiero celebrar lo que hemos ganado, verdad, justicia y reforma. Nadie puede quitarnos eso». El 10 de junio, un paquete especial llegó desde Ciudad de México. Contenía las primeras copias de Los Ángeles de San Lorenzo, Verdad y Justicia en Veracruz, un libro detallado sobre el caso, escrito por Dolores Vega y el periodista Francisco Martínez. Margaret había colaborado en los primeros capítulos antes de que su salud se deteriorara completamente. «Es importante que la historia completa quede documentada», comentó mientras Eleanor le mostraba el volumen, cuidadosamente editado con fotografías, documentos y testimonios.
Las instituciones tienen memoria corta. Las futuras generaciones necesitarán recordar para no repetir los mismos errores. El libro, publicado simultáneamente en español e inglés, se convertiría en referencia obligada en facultades de medicina, enfermería y derecho en toda América Latina. Su enfoque meticuloso no solo documentaba los horrores descubiertos, sino también los fallos sistémicos que los habían permitido y las reformas implementadas para prevenirlos. El 17 de junio, Torres llegó a Boston para una última visita. El antiguo inspector, ahora canoso y con líneas de preocupación marcando su rostro, pasó horas junto a la cama de Margaret, actualizándola sobre los desarrollos más recientes. El caso ha generado reformas legislativas en 7 países, informó. Colombia y Argentina han adoptado versiones del protocolo O'Brien para sus sistemas hospitalarios. Tu trabajo ha salvado innumerables vidas, Margaret. Fueron ellos quienes lo hicieron posible, respondió ella débilmente. Los pequeños bajo el altar. Su sacrificio involuntario expuso verdades que nadie quería ver. El 22 de junio, Dolores Vega llegó desde México. La relación entre ambas enfermeras, forjada en circunstancias extraordinarias, había trascendido la colaboración profesional para convertirse en una amistad profunda. Durante 3 días, Dolores permaneció casi constantemente junto a Margaret, a veces conversando, otras simplemente sosteniendo su mano en silencio. Continuaré, prometió Dolores la noche antes de regresar a México. Todo lo que iniciamos, todos los cambios, los mantendré vivos. Sé que lo harás, respondió Margaret con una sonrisa cansada. Siempre fuiste la más valiente de las dos. El 28 de junio de 1934, Margaret O'Brien falleció pacíficamente en su hogar, rodeada por Eleanor y un pequeño círculo de amigos cercanos. Tenía 39 años. Las complicaciones del envenenamiento por arsénico, exacerbadas por el agotamiento de años de trabajo incansable, habían finalmente superado su extraordinaria resistencia. La noticia de su fallecimiento generó reacciones internacionales. El presidente de México declaró 3 días de luto oficial, con banderas a media asta en edificios gubernamentales. El New York Times publicó un extenso obituario titulado «Partió la defensora de los inocentes», detallando su extraordinaria contribución a la justicia y la reforma médica. En Veracruz, una vigilia espontánea se formó frente al nuevo centro materno-infantil. Cientos de personas, muchas de ellas madres con niños pequeños, llegaron con velas y flores. Para el amanecer, la entrada principal del edificio había desaparecido bajo un mar de ofrendas florales. El funeral se realizó en Boston el 2 de julio, con carácter privado según los deseos de Margaret. Sin embargo, ceremonias conmemorativas simultáneas se celebraron en Ciudad de México, Veracruz y otras ciudades latinoamericanas. En la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, un servicio ecuménico reunió a líderes religiosos y civiles, trascendiendo divisiones políticas y sectarias. Siguiendo instrucciones dejadas por Margaret, su cuerpo fue cremado y sus cenizas divididas. La mitad permanecería en Boston, en la tumba familiar. La otra mitad, según especificó, debería ser trasladada a Veracruz. El 10 de julio, Dolores Vega regresó a México llevando consigo la urna con las cenizas de Margaret. Una ceremonia solemne se realizó en el Memorial de las Víctimas Infantiles, donde las cenizas fueron depositadas junto a una placa conmemorativa que rezaba Margaret O'Brien, 1895-1934, quien dio voz a los que no tenían voz y luz a la oscuridad más profunda. Para agosto de 1934, el legado de Margaret comenzaba a manifestarse en formas concretas y perdurables. La Fundación O'Brien para la Protección Infantil, establecida con donaciones internacionales, iniciaría programas de capacitación para profesionales de la salud en ética médica y protección de pacientes vulnerables.
El 15 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud anunció la creación del Premio Margaret O'Brien a la Integridad Médica, que se otorgaría anualmente a profesionales de la salud que demostraran valor excepcional en la defensa de la ética y los derechos de los pacientes. En octubre de 1934, el caso San Lorenzo fue incluido como estudio obligatorio en el currículo de ética médica de 12 países. Las lecciones extraídas de la tragedia y la subsecuente reforma se convertirían en piedra angular de la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud. Para finales de 1934, el libro de Dolores y Martínez había sido traducido a 7 idiomas y adoptado como texto de referencia en universidades de Europa y América. La historia de San Lorenzo trascendía las fronteras culturales y geográficas para convertirse en un paradigma universal sobre ética institucional y responsabilidad profesional. El 7 de enero de 1935, en una ceremonia realizada en el Centro Materno Infantil de Veracruz, se inauguró una exhibición permanente titulada Verdad y Consecuencia, el legado de San Lorenzo. La muestra, cuidadosamente diseñada para ser educativa sin resultar sensacionalista, documentaba tanto los horrores descubiertos como las reformas implementadas posteriormente. Esta exhibición no busca provocar indignación, sino inspirar vigilancia, declaró Dolores durante la inauguración. Margaret siempre insistió en que recordar el pasado tiene sentido solo si nos ayuda a construir un futuro mejor. La última sala de la exhibición estaba dedicada específicamente al legado positivo. Las vidas salvadas gracias a los nuevos protocolos, los niños reunidos con sus familias biológicas, los profesionales formados con nuevos estándares éticos. Un mapa interactivo mostraba la expansión internacional de las reformas inspiradas por el caso. Para marzo de 1935, el Centro Materno Infantil de Veracruz reportaba estadísticas que habrían enorgullecido a Margaret. Mortalidad infantil reducida al 4%, en 2%, el índice más bajo en la historia del Estado. Detección temprana de condiciones congénitas mejorada en un 78% y transparencia total en los procesos de adopción con 0 irregularidades reportadas. El 28 de abril de 1935, primer aniversario de la última comparecencia judicial de Margaret, la Suprema Corte de Justicia de México estableció la Doctrina O'Brien como precedente legal. Esta doctrina establecía que ninguna institución, independientemente de su prestigio o autoridad, podía reclamar autonomía absoluta frente a los derechos fundamentales de los más vulnerables. Las instituciones existen para servir a las personas, no al revés, afirmaba el documento jurídico. Cuando la lealtad institucional se convierte en complicidad con el abuso, el deber ético trasciende la obediencia jerárquica. Para finales de 1935, el legado de Margaret O'Brien y el caso San Lorenzo se había consolidado en la conciencia colectiva latinoamericana. Lo que comenzó como un descubrimiento macabro bajo el altar de una capilla, se había transformado en un movimiento reformista internacional que salvaba vidas diariamente. Como Dolores Vega escribiría posteriormente, en el epílogo de la segunda edición de su libro, Margaret nunca se consideró una heroína. Se veía simplemente como alguien que se negó a mirar hacia otro lado cuando habría sido más fácil hacerlo. Su verdadero legado no son los edificios o programas que llevan su nombre, sino la obligación moral que nos transmitió a todos. Ver lo que está frente a nosotros, nombrar las injusticias sin importar quién las cometa, y actuar con la convicción de que cada vida humana posee dignidad innegociable. Veracruz, 15 de marzo de 1952. 18 años habían transcurrido desde la muerte de Margaret O'Brien. El Centro Materno Infantil, que reemplazó al infame Hospital San Lorenzo, se había convertido en referencia nacional de excelencia médica.
Su arquitectura moderna y luminosa contrastaba dramáticamente con el sombrío edificio colonial que alguna vez ocupó el mismo terreno. Dolores Vega, ahora de 62 años y directora emérita del centro, caminaba lentamente por los pasillos, observando con satisfacción el bullicio organizado del personal. Su cabello, completamente blanco, y las profundas líneas en su rostro evidenciaban décadas de dedicación incansable a la causa que había compartido con Margaret. «Doctora Vega, tienen una visita», informó una joven enfermera, interrumpiendo sus pensamientos. «Dice ser familiar de la señorita O'Brien». En la recepción, una mujer de unos 30 años esperaba nerviosamente. Su parecido con Margaret resultaba sorprendente. Los mismos ojos intensos, la misma determinación en su postura. «Soy Catherine O'Brien», se presentó extendiendo su mano. «Sobrina de Margaret. Encontré sus cartas en el ático de mi madre». Dolores sintió una oleada de emoción mientras invitaba a Catherine a su oficina. Las paredes estaban decoradas con fotografías históricas del caso y un retrato de Margaret ocupaba un lugar prominente. «Mi madre, Eleanor, falleció el año pasado», explicó Catherine mientras se sentaban. «Entre sus pertenencias encontré una caja con toda la correspondencia entre ustedes. Nunca nos habló mucho sobre el trabajo de mi tía en México. Creo que le resultaba demasiado doloroso». «No, Margaret y yo intercambiamos cientos de cartas», confirmó Dolores, sirviendo té, especialmente durante sus últimos años en Boston. «También encontré esto», continuó Catherine, extrayendo cuidadosamente un cuaderno desgastado de su bolso. «Parece ser parte de su diario original, el que mencionan en los libros. Creí que debía traerlo personalmente». Dolores tomó el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas, amarillentas, contenían la inconfundible caligrafía de Margaret, documentando sus primeras sospechas en San Lorenzo durante 1927-1928. «Pensábamos que todos sus diarios habían sido destruidos o confiscados», murmuró Dolores, pasando delicadamente las páginas. «Este es un hallazgo histórico invaluable». Durante las siguientes horas, Catherine y Dolores compartieron recuerdos y revelaciones. La joven O'Brien, pediatra en formación, había crecido escuchando fragmentos sobre su famosa tía, pero solo recientemente había comprendido la magnitud de su legado. «Estudié medicina inspirada por historias vagas sobre ella», confesó, «pero nadie en la familia hablaba directamente del caso. Era como un secreto doloroso. Para muchos fue más fácil olvidar que confrontar», respondió Dolores. «Pero aquí, su memoria permanece viva en cada protocolo, en cada reforma que implementamos». Al día siguiente, Dolores organizó un recorrido completo por el centro para Catherine. El contraste con las descripciones del antiguo hospital en los diarios de Margaret resultaba impactante. Donde antes reinaban oscuridad y secretismo, ahora prevalecían transparencia y vigilancia constante. Cada sala de neonatología tiene ventanas de observación y monitoreo continuo, explicó Dolores mientras visitaban el pabellón pediátrico. «Los registros son verificados por 3 profesionales independientes. El legado más importante de tu tía fue la implementación de sistemas que hacen virtualmente imposible repetir los horrores del pasado». La visita culminó en el Memorial de Los Ángeles, un jardín tranquilo donde una placa de bronce recordaba a las 121 víctimas infantiles. La urna con las cenizas de Margaret descansaba bajo una sencilla escultura que representaba manos protectoras. «Vengo aquí frecuentemente», comentó Dolores mientras depositaban flores frescas. «Le cuento sobre los avances, los nuevos protocolos. Puede parecer tonto, pero siento que de alguna manera sigue escuchando». Esa noche, en casa de Dolores, Catherine descubrió otro aspecto del legado de su tía. Una pared entera estaba cubierta con fotografías de niños y jóvenes de diversas edades. «¿Quiénes son?», preguntó observando las imágenes. «Los niños O'Brien», respondió Dolores con evidente orgullo.
Algunos son hijos de madres que habrían perdido a sus bebés bajo el antiguo sistema. Otros son los que fueron reunidos con sus familias biológicas gracias a nuestra búsqueda. Y muchos son descendientes de aquellos primeros casos. El 17 de marzo, la visita de Catherine coincidió con un evento significativo: la graduación de la 20ª promoción de enfermeras del programa especial creado en memoria de Margaret. 50 jóvenes profesionales, hombres y mujeres, recibieron sus insignias en una ceremonia solemne donde el juramento profesional incluía un compromiso específico con la ética y la defensa de los pacientes vulnerables. Mi tía nunca imaginó que su nombre sería símbolo de integridad para generaciones futuras, comentó Catherine, visiblemente emocionada tras presenciar la ceremonia. «Te equivocas», respondió Dolores con una sonrisa nostálgica. Margaret tenía una visión muy clara del futuro que quería construir. Lo que no anticipó fue cuán profundo y duradero sería su impacto personal. El 20 de marzo, un descubrimiento inesperado añadió otra dimensión a la visita. Durante una revisión de los archivos históricos del centro para mostrar a Catherine la evolución de los protocolos, Dolores encontró un sobre amarillento con el nombre de Margaret, aparentemente olvidado entre antiguos expedientes. «Es su letra», confirmó al examinar el contenido. «Y la fecha, 25 de noviembre de 1928, justo antes de que la suspendieran». El sobre contenía un documento que ninguna publicación sobre el caso había mencionado: una lista detallada de 20 bebés desaparecidos entre 1925 y 1927, con notas sobre sus posibles destinos y las familias sospechosas de haberlos recibido ilegalmente. Esto podría reabrir aspectos del caso que nunca fueron completamente resueltos, murmuró Dolores, estudiando las anotaciones meticulosas. Algunas de estas familias nunca fueron investigadas. ¿Después de tantos años?, preguntó Catherine, sorprendida. Esos niños ahora serían adultos. Adultos que desconocen su verdadera identidad y origen, respondió Dolores pensativamente. El derecho a la verdad no prescribe con el tiempo. Durante los siguientes días, Dolores y Catherine trabajaron conjuntamente revisando antiguos expedientes y contrastándolos con la nueva información. Identificaron al menos 8 casos donde existía alta probabilidad de localizar a personas vivas que habían sido traficadas como bebés. «¿Qué harás con esta información?», preguntó Catherine mientras organizaban la documentación. «Lo mismo que habría hecho tu tía», respondió Dolores con determinación. «Buscar la verdad, pero con sensibilidad hacia las vidas establecidas. Estas personas tienen derecho a conocer su origen, pero el proceso debe ser manejado con extremo cuidado». El 25 de marzo, antes de regresar a Boston, Catherine tomó una decisión significativa. Durante una cena formal con el personal directivo del centro, anunció la creación del fondo Catherine O'Brien para investigación ética, que financiaría estudios sobre las consecuencias a largo plazo de las adopciones fraudulentas y desarrollaría protocolos para manejar revelaciones tardías de identidad. «Mi tía dedicó su vida a descubrir la verdad y proteger a los más vulnerables», declaró. «Continuaré su legado desde mi propio campo como investigadora». La colaboración entre Dolores y Catherine marcaría el inicio de una nueva fase en la historia del caso San Lorenzo. Durante los siguientes 3 años, trabajarían meticulosamente para localizar a los adultos que figuraban en la lista recién descubierta, ofreciéndoles acceso a su verdadera historia familiar y apoyo psicológico para procesar esta información potencialmente disruptiva. Para 1955, su trabajo conjunto había permitido reunir a 5 personas con sus familias biológicas, generando encuentros emotivos que, aunque complejos, proporcionaron respuestas largamente buscadas. Estos casos se convirtieron en valiosos estudios para comprender el impacto psicológico de las adopciones fraudulentas
y desarrollar mejores protocolos para situaciones similares. El 12 de junio de 1957, 25 años después del descubrimiento original en la capilla, Dolores Vega y Catherine O'Brien publicaron Ecos de San Lorenzo, el legado generacional de una tragedia histórica. El libro documentaba no solo los aspectos históricos del caso, sino también sus reverberaciones a través de décadas y generaciones. La justicia no siempre llega en el momento o la forma que esperamos, escribió Dolores en la introducción. A veces se manifiesta décadas después, cuando creíamos que la historia estaba cerrada. Lo que Margaret nos enseñó es que la búsqueda de la verdad nunca debe abandonarse, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Dusenail, el impacto del libro trascendió el ámbito académico para influir en políticas públicas. Para 1960, México y varios países latinoamericanos habían implementado leyes garantizando el derecho a la identidad como derecho fundamental, permitiendo a personas adoptadas acceder a información sobre su origen biológico al alcanzar la mayoría de edad. El trabajo conjunto de Dolores y Catherine también condujo a la creación del primer banco de ADN en Latinoamérica, dedicado específicamente a reunir familias separadas por adopciones irregulares históricas. Esta iniciativa pionera, establecida en 1962, se convertiría en modelo para programas similares en Argentina, Chile y otros países que posteriormente enfrentarían sus propios casos de tráfico infantil institucionalizado. Para 1965, el modelo O'Brien de transparencia institucional y protección infantil se había convertido en estándar internacional, incorporado en protocolos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Lo que comenzó como la valiente investigación de una enfermera en un hospital provincial había evolucionado en un movimiento global de reforma sanitaria y derechos humanos. Como Catherine escribiría años después, el verdadero milagro no fue simplemente que Margaret descubriera la verdad, sino que se negara a aceptar que algunas verdades deben permanecer ocultas. Su legado más poderoso fue demostrarnos que una sola persona, armada únicamente con integridad y determinación, puede desencadenar transformaciones que trascienden fronteras y generaciones. En el Centro Materno Infantil de Veracruz, el memorial a las víctimas continúa recibiendo visitantes diariamente. Para muchos estudiantes de medicina y enfermería, la peregrinación a este sitio se ha convertido en ritual iniciático, un recordatorio tangible de que su profesión requiere no solo conocimiento técnico, sino también coraje moral. La historia de los 84 cuerpos infantiles bajo el suelo de la capilla, que eventualmente se revelaron como 121, permanece como testimonio de las consecuencias del silencio institucional y simultáneamente del poder transformador de la verdad cuando es defendida con inquebrantable determinación.